Buenas noches. Hoy miles de palestinos concurrieron a las bellísimas playas sobre el Mediterráneo en la Franja de Gaza. Hoy en Israel no sonaron las alarmas que anuncian los ataques. Ojalá que la paz haya llegado para quedarse. Bienvenidos a la última entrega de Israel-Palestina, un conflicto con historia. Era la noche en la frontera. Era la hora de la oración. Sobre las 20 horas, la comunidad árabe del Tui comienza a concentrarse en el centro árabe palestino, en las afueras de esta ciudad. Entiendo que hay muchos interesados en generar con el conflicto del Medio Oriente la llamada judeofobia, que es la nueva forma de transmitir la agresión al pueblo judío. Yo creo que se subieron a un caballo que no iba a ninguna parte, porque mis sentimientos por Israel y las políticas de amistad hacia Israel por parte de Uruguay en este tiempo se han mantenido perfectamente, las hemos ido fortificando. Israel dice Hamas nos está atacando y ella no dice que nosotros estamos ocupando un territorio por medio de la fuerza. Yo no digo que criticar a Israel o a los judíos convierta a alguien en antisemita. Solo criticar a Israel o a los judíos sí convierte a esa persona o a ese medio en antisemita. Gracias por acompañarnos. 9 minutos pasan de las 21 horas. Estamos en vivo. Es la última entrega de Israel-Palestina, un conflicto con historia. Buenas noches, Fabián Cardoso. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte. Con Fabián habíamos hablado la semana pasada, recuerdan ustedes, sobre el papel de los medios de comunicación en el conflicto entre Israel y Palestina. Hoy, en medio de esta última entrega, hay una tregua, una paz que ojalá sea, como decíamos en el arranque, por tiempo indefinido. Pero ¿cómo han vivido aquí en nuestro país las colectividades judías y palestinas esta situación, este larguísimo conflicto? Y se nos ocurría que una forma de ver, por ejemplo, un costado de esa realidad era ir a conocer cómo viven los palestinos en Uruguay. Claro, no muy lejos de Montevideo, tomar la ruta 9, destino el departamento de Rocha, llegar a la frontera con Brasil. Ahí está la segunda comunidad palestina en la región más importante. Hay un grupo importante que está en Ciudad del Este, en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. La otra está aquí en el Chuy. Hasta ahí fuimos, llegamos sobre media mañana y empezamos a compartir un día con la comunidad palestina. Vamos a ver y escuchar diferentes voces que confluyen en la misma realidad, en vivir en esta frontera, en seguir de cerca el conflicto a través de los medios de comunicación. Vamos a conocer a algunos de ellos y también a conocer cuál es su cultura, su religión y cómo viven a lo largo de toda la jornada. De la mano de Fabián Cardoso y la cámara de Laura Mauro, este informe. Mustafa Salim nació en la ciudad palestina de Haifa. Es uno de los 300 ciudadanos integrantes de esa comunidad que reside hoy en la frontera brasileño-uruguaya, separado solo por una calle, la de la ciudad del Tui. Mustafa recuerda aquellos tiempos difíciles de su infancia en Palestina. En Palestina uno tiene que crecer, tiene que ser adulto, un niño tiene que ser adulto. Es una probabilidad, ¿sabes? Crece inmediatamente, ya es adulto por la situación que vive. Adulto, ya se trata de se enfrenta a violencia, se enfrenta entonces. A veces esa parte de defensa hace parte, ¿no? Hace parte. Claro, el niño en general quiere espacio para brincar, para jugar, para tranquilidad, y esas cosas no son siempre así disponibles. En Gaza fue un grupo de niños para nadar en el mar, ya está verano ahora, y sufrieron un ataque y murieron más de 10 crianzas. Por eso prueba que las crianzas, los niños, así, los niños palestinos ya son adultos, no tienen el derecho de ser crianza. Mustafa no puede volver a su país luego de salir. Hoy tiene documento brasileño. Él dice sentirse orgulloso de su patria. Palestina, ¿sabe? Es una bandera. Todos los hombres de bien, gente tiene conciencia. Quien piensa que el mundo puede ser mejor, y aquellos pocos que hacen para que el mundo sea mejor, la Palestina no deja de ser una bandera de ellos también. Entonces, a pesar del sacrificio, de la matanza, yo siento mucho orgullo de ser palestino.
Como tanto, se dedica al comercio, vendiendo lentes en la principal avenida del Chuy. Mustafa se informa permanentemente de lo que sucede en su país a través de las señales de televisión. Además, utiliza Internet para comunicarse con su familia. Yo miro todos los canales, y yo tengo una teoría, así, la información uno no puede aceptar así como llega, tiene que analizar, porque hay muchas medias así direccionadas, y nosotros así lamentablemente sufrimos con eso. Abderrahim también nació en Haifa, no muy lejos de Nazaret. Salió de su territorio en 1967 expulsado. Vive con dolor la guerra a distancia. Sentí malo, ¿cómo voy a sentir? Sentí mi gente, mi país destrozado, guerra, matanza, holocausto, como se dice. Están matando niños, principalmente niños, porque o que mataron en la estadística que yo acompaño en Gaza, 500 y pico de niños, todos menores de 10 años. Quer dizer, el alvo israelí es matando niños, y ancianos y mujeres. No sé por qué el mundo no se mueve contra esa matanza, contra ese masacre, contra esta guerra proporcional. Abder es otro de los referentes de la comunidad. Como otros, está dedicado al comercio. Él dice que no están organizados políticamente los palestinos en el Chuy y que no quieren politizar su vida. Nosotros somos gente bacata, gente que trabajadora, gente comerciante, no se metemos en política, no se metemos en nada, y por eso estamos viviendo aquí. Y claro, estamos sufriendo, la familia sufriendo todo, por ese acontecimiento que está pasando allá. En el Chuy los palestinos conviven con judíos, también dedicados al comercio. Ay, nosotros no tenemos nada contra judíos, nosotros somos contra el sionista. Judío diferente de sionista. Judío es una religión y el sionista es un movimiento político. Y esa es la diferencia. Tanto Mustafa como Alder participaron de un reciente hecho que involucró directamente al gobierno uruguayo y su canciller. Hay un momento que ocasionó polémica, no sé si usted se enteró, que es el momento en el cual el canciller se coloca el pañuelo, y eso no le gustó a la oposición de Uruguay. ¿Quién le puso el pañuelo? Fui yo, porque yo fui invitado pela Frente Amplio que él pelo menos apoya el derecho del pueblo oprimido, no solamente palestino, de todo el mundo, porque allí el gobierno uruguayo le pareció la fuerza desproporcional que Israel está usando. Y yo fui invitado personalmente pela Frente Amplio y yo llevé el pañuelo como palestino refugiado y puse y saqué una foto con el ministro, el señor Luis Almagro. ¿Y qué buscaba con eso? Buscaba apoyo. ¿Qué buscaba? Buscaba apoyo para el derecho, buscaba apoyo para la justicia. Nosotros queremos justicia, no queremos nada más. Queremos paz duradoura na Palestina, paz entre judíos y árabes, paz que siga llevando el pueblo puede vivir junto, puede vivir sin fronteras, sin nada, como, no le digo como hermanos, pero como vecinos, buenos vecinos, podían vivir en paz. E claro, era esperado que la oposición no va a gustar. Y ustedes saben que por esa posición que el gobierno tomó, algunas voces se levantaron así. ¿Qué hablas o qué hicieron en ese sentido? Caía la noche en la frontera. Era la hora de la oración. Sobre las 20 horas, la comunidad árabe del Chuy comienza a concentrarse en el centro árabe palestino, en las afueras de esta ciudad. Llegamos
y debíamos cumplir con el ritual de quitarse los zapatos. Ingresar a la mezquita era encontrarse con una serie de simbolismos y con el libro sagrado musulmán, el Corán. Allí nos esperaba Edmad Sami, que hace 30 años que vive en la frontera. Salió de Palestina con 2 años de edad en 1967 y se radicó en Jordania. Devoto absoluto de la religión musulmana, es el encargado de la mezquita del Club Árabe. No falta nunca a este encuentro. Nosotros vivimos la vida normal, a veces llega la hora de la oración, uno atrasa un poco, o a veces hay gente que lo deja pasar, hay gente que lo abandona, hay gente que lo hace en el horario. Es una cosa opcional de cada persona. Si quiere, lo hace, si no quiere, no lo hace. Pero obligatoria, es obligatoria. Su fe le marca la esperanza de que el conflicto con Israel finalmente tendrá solución. Llegar a la solución y tienen que entenderse los poderosos, ¿no? ¿Quién está pagando eso? Gente civil, gente inocente, no tiene culpa. La palabra paz estará presente a lo largo de este especial en la boca de los distintos protagonistas. Fabián, allí hacían referencia también al episodio de este pañuelo palestino que le colocaron al canciller Almagro. Más adelante vamos a tener la palabra también del ministro de Relaciones Exteriores acerca de este tema y otros, obviamente, vinculados al conflicto. ¿Por qué hay referencias de tono político? Bueno, porque el hecho es que este asunto ha cruzado la línea de todos los partidos políticos. Primero el Frente Amplio lo discutió en su mesa política, en su secretariado, pero luego también tanto el directorio del Partido Nacional como la mesa ejecutiva del Partido Colorado, el Comité Ejecutivo Nacional, emitieron diferentes opiniones sobre el conflicto, algunas enfrentadas en sus posiciones, y por esa razón, ya que el tema cruzó el espectro político nacional, también de hecho llegó hasta la propia frontera, porque el momento en el cual, como lo decía recién el integrante de la comunidad palestina, en el cual se le colocó el pañuelo, fue en un acto convocado por el Frente Amplio donde estaba el canciller Almagro. Un conflicto en medio de una campaña electoral. Puede ser bastante complejo el tema. Estamos hablando de las repercusiones del conflicto entre Israel y Palestina aquí en nuestro país. Sergio Gorsi, ustedes lo conocen, un destacado periodista deportivo, hombre también de esta casa, es desde hace un tiempo además el presidente del Comité Central Israelita. Cecilia Custodio estuvo dialogando con él y esta es la nota. A mí me llama mucho la atención. Yo me he tomado la molestia de mirar informativos, sobre todo en los canales privados, en donde yo lo noté más todavía, de ver que de repente este conflicto le llevaba, sin exagerar, 15 minutos en un informativo de 1 hora, y conflictos similares o aún más grandes llevaban 45 segundos, 1 minuto, o no se mencionaban. Entonces, a mí me resultaba una curiosidad y me parecía que el término desproporcionalidad que se pretendía usar por parte de muchos con respecto al conflicto, era lo que estaba pasando en los medios, ¿no? La misma cuenta que se hace para criticar a Israel cuando dicen, pero de un lado mueren 2.000, del otro lado mueren 60, esto quiere decir que es desproporcional y algunos creen que con eso entonces se justifica una cosa o la otra, la hago yo, y parece que nadie más la hace, con respecto a esto, un conflicto horrible, 2.100 es horrible, con respecto a otro de 200.000 y los medios se ocupan de uno de ellos, y insisto que es horrible, cada muerto es horrible, pero veo desproporcionalidad en la atención, y si vos me preguntás a qué yo lo atribuyo a un sector de la población que sin duda mira a los judíos con una lupa especial. Y los medios, entonces ahí viene el huevo y la gallina, ¿qué nació primero? Si los medios, yo creo que los medios se hacen eco de lo que pasa en la calle. Yo no creo que sean los medios los que lo generan. Pero al ver que a todo el mundo le importa solamente ese conflicto, porque de un lado hay judíos, los medios le dan tanta difusión que termina siendo una especie de bola de nieve. Y eso a mí me parece que es la clave. La lupa puesta. Yo no digo que criticar a Israel o a los judíos convierta a alguien en antisemita. Solo criticar a Israel o a los judíos sí convierta a esa persona o a ese medio en antisemita. ¿Cómo está viviendo desde ayer, ¿no? con este alto al fuego, que supuestamente es indefinido, y la negociación? ¿Cómo lo está viviendo la colectividad judía uruguaya? Debe haber muchas posiciones, vos sabés que no hay una posición monolítica sobre ningún tema. Es como las elecciones nacionales, en la colectividad hay gente que vota
a distintos partidos. Cualquiera de los 4 partidos tiene militantes, tiene votantes en Uruguay, y con respecto a las situaciones del Medio Oriente hay distintas posiciones. En lo personal te digo que como presidente del Comité Central Israelita la siento como un gran alivio, porque yo lo que digo, es un baile que nadie quiere tener, estar en la tapa de los diarios y en los noticieros todos los días. Viéndolo a la distancia, a mí me parece que el que salió más fortalecido de todo esto es el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, y que él, con el apoyo de Israel, con el apoyo de Egipto, con el apoyo de Jordania, con el apoyo de Arabia Saudita y de casi todos los países de la zona, ninguno apoyó al Hamas, salvo el dinero de Qatar, el resto estaba en contra. Y esto es una curiosidad que te pido que la manejemos en este programa, que yo vi los foros anteriores. 5 embajadores fueron llamados a Israel, de los 95 que hay. Los 5 son sudamericanos. Egipto nos llamó a su embajador, Jordania nos llamó a su embajador. Jordania tiene 4 millones de palestinos en 7 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea hasta qué punto en Sudamérica vemos las cosas diferentes como se ven en el lugar. Y yo creo que con el apoyo, insisto, de todos esos países, Abu Mazen va a poder tener finalmente una Palestina independiente en Cisjordania y también en Gaza, y que todos juntos lo tenemos que ayudar a que no reviva jamás. Acá lo que hay falta entre las partes muchas veces de confianza, de ambos lados. Y creo que recuperar la confianza es importante, porque cuando se firmó la paz en el año 94 entre Israel y Jordania, nunca más hubo un problema, desde el año hace 20 años. Cuando se firmó la paz entre Israel y Egipto en el año 78, nunca más hubo un problema, hace ya como 30 o 40 años. Entonces yo digo, falta confianza, porque donde se dé el paso, yo no tengo dudas que el Estado palestino, al lado de Israel, que está dentro de los países de primer mundo, va a ser un socio, un aliado fantástico. De hecho, sus poblaciones ya lo son. Gracias por seguir con nosotros. Fabián, nos interesaba también saber cómo viven este conflicto en la República Argentina, porque hablamos Uruguay y la región, tanto israelíes como palestinos. Nos fuimos a Buenos Aires, hablamos con el embajador palestino. Allí hay una embajada, una representación del Estado palestino. Exacto, porque, bueno, dado el reinicio de las relaciones entre Uruguay y Palestina, el reconocimiento del Estado uruguayo al Estado palestino, se comenzó a tener la representación diplomática también, que está instalada en Buenos Aires, concretamente allí en la zona del Congreso. El embajador para Argentina y para Uruguay, de nombre Walid Muacat, habitualmente tiene contacto con la Cancillería uruguaya. De hecho, el día que estuvimos en Buenos Aires había tenido un reciente contacto con el canciller Luis Almagro. Con él estuvimos hablando sobre la realidad palestina y conocer fundamentalmente la posición de ese gobierno sobre lo que han sido las recientes declaraciones del Mercosur y concretamente del Uruguay sobre este punto. Bien, lo vemos entonces. El problema realmente no es Hamas. Israel trata de enfocar el problema en Hamas y en el mismo tiempo engañando la opinión pública mundial sobre la ocupación. Israel dice Hamas nos está atacando y ella no dice que nosotros estamos ocupando un territorio por medio de la fuerza y contra la voluntad de la comunidad internacional. El territorio de Franja de Gaza, en primer lugar, el territorio palestino de Franja de Gaza y Cisjordania siguen bajo la ocupación israelí. Aunque Israel dice que ella retiró de Franja de Gaza, pero Israel controla el ingreso fronterizo por tierra, por mar y por aire. Quiere decir, no puede entrar en una aguja sin consentimiento del Estado de Israel. La gente está asfixiada totalmente, no ingresa comida, no ingresa material de construcción, docenas de miles de jóvenes y graduados no pueden salir para trabajo, para conseguir trabajo afuera. Un cárcel, un infierno, un cárcel. Seguimos escuchando al embajador de Palestina en la República Argentina. Exactamente, hablamos también de otros aspectos y en este caso se menciona por parte de Palestina el derecho legítimo a resistir al ocupante. Dice el gobierno de Palestina que se va a continuar resistiendo. Ese es el mensaje que se daba en el momento cuando hacíamos esta entrevista más fuerte de los ataques de Israel. Todos los pueblos bajo ocupación tienen el derecho
de resistir contra el ocupante por todos los medios a su alcance. Es un derecho avalado, otorgado, consagrado por las Naciones Unidas, la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Entonces no somos ajenos a todos los pueblos en el mundo, somos parte de este pueblo en el mundo que hemos resistido y vamos a resistir contra la ocupación. Israel no puede hablar absolutamente, Israel no tiene ningún derecho de defensa mientras ella está agrediendo permanentemente a una ocupación, lo que significa que es el terrorismo. El terrorismo viene de la palabra el terror. Cuando la ocupación israelí, cuando Israel ocupó territorio palestino a través de tanques, de bombardeo, de muertes por el terror. Entonces, la ocupación es el terrorismo en su propio ojo. Por eso, un país que está contra la voluntad de la comunidad internacional desobedece todas las leyes, resoluciones de la ONU, no puede venir y decir tenemos derecho a defensa. Israel lo único que tiene que hacerlo es retirarse de ese territorio ocupado para que los palestinos puedan vivir en paz. Ahí Israel puede garantizar su seguridad, su paz. Por eso yo creo que Hamas tiene derecho también a defenderse frente a esta oleada grande, gigante, este masacre, este genocida contra el pueblo palestino. Seguimos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ahora para conocer la realidad de la comunidad israelita a través de una representación como es la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, un lugar donde, bueno, allí se atiende desde el punto de vista social, hay guarderías, hay bibliotecas, se trabaja con una bolsa de trabajo bien importante. Ya hablaremos de lo ocurrido en la AMIA en el año 1994, pero estuviste con la cámara de Leo Giraldes. ¿Cómo fue ese ingreso a la AMIA? Bueno, un lugar tristemente célebre y por esa razón también rodeado de medidas de seguridad. Ingresar a la AMIA no es fácil, además de tener cita previa para esta entrevista, hay que pasar por una serie de controles. Y lo más importante es que permanecer en la puerta de ese local sobre la calle Pasteur, ahí en el barrio del Once, en Buenos Aires, e intentar hacer una imagen es prácticamente imposible, ya que el hecho de tomar la imagen de la fachada implica una serie de procedimientos que pasan por pedir permiso a la policía, ir hasta la seccional, hasta la comisaría del lugar, venir con 2 testigos que certifiquen que lo que está realizando ahí el equipo es un informe especial periodístico y a partir de ese momento comienza el proceso para la filmación. Por lo tanto, no están las imágenes de la fachada. Vamos directamente hacia adentro de la AMIA, puertas adentro y conocer también la bodega. ¿Con quién estuviste hablando? Estuvimos hablando con uno de los representantes de la comunidad, quien se maneja el área de relaciones públicas y prensa, y bueno, ellos en primera instancia nos planteaban también su discrepancia respecto a la cobertura mediática que había tenido el conflicto en la República Argentina. Bien, lo vemos entonces. Es una situación muy especial, es una situación donde nos encuentra en una complejidad en que los argentinos en particular nos vemos preocupados. Y digo porque a veces la gente confunde el hecho de lo que está pasando en Medio Oriente y que tal vez los noticieros no reflejan la realidad. Muchas veces reflejan opiniones parciales, muchas veces muestran fotos que no son la realidad de lo que sucede. Y lo que estamos seguros en nuestro país, en la República Argentina, que desde la comunidad judía no deseamos importar el conflicto a Buenos Aires, no deseamos importar el conflicto a la República Argentina, y es sabido que siempre tanto la comunidad judía como todas las comunidades estamos hermanados desde hace muchos años viviendo en nuestro país y así esperamos que siga siendo. Cuando me refiero a importar el conflicto, entiendo que hay muchos interesados en generar con el conflicto de Medio Oriente la llamada judeofobia, que es la nueva forma de transmitir la agresión al pueblo judío. Y eso es muy grave. Y me refiero al término de judeofobia y no al término de antisemitismo, porque los árabes también son semitas. Y hay muchos interesados en tapar algunos problemas que existen con lo que es la guerra de Medio Oriente, en buscar responsables, y realmente a eso le tememos, a la judeofobia, que lo estamos observando, y lo estamos observando
de una manera muy preocupante, lo estamos observando de una manera en la que la comunidad judía argentina está analizando algunas situaciones que tienen que ver con cómo se transmiten los contenidos de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué siente usted cuando escucha el comentario de que la respuesta de Israel es desproporcionada a lo que sucede desde Gaza? Mira, yo a esa gente que piensa de esa manera le contestaría, ¿qué pasaría si en su casa durante un fin de semana les tiran 1.200 misiles? ¿Cómo reaccionarían? ¿Se defenderían? ¿Medirían la fuerza de defensa? El Ejército de Defensa del Estado de Israel, tal como lo dice, justamente está cumpliendo una defensa. Defender que ciudadanos vivan en paz, defender la seguridad de un país. Y cuando hablo de ciudadanos, también hablo de ciudadanos de origen árabe. Hay una gran cantidad de ciudadanos israelíes de origen árabe que viven en el Estado de Israel, a los cuales el Estado de Israel y el Ejército de Defensa de Israel está defendiendo que no le caigan misiles. Lo que pasa es que muchas veces el objetivo de los líderes no es el mismo objetivo que el pueblo. Yo estoy seguro que el pueblo palestino quiere la paz. Lo podemos ver en centenares de páginas de Facebook, donde hablan que ellos quieren vivir en paz con el Estado de Israel, donde hablan que se podría generar un espacio de armonía, pero lamentablemente para que haya paz tienen que haber dos interesados. Y por ahora el terror es el que manda en la Franja de Gaza y no es la paz. Lamentablemente, de terrorismo, lamentablemente si hay algo que la República Argentina conoce, justamente es del terrorismo. Es del terrorismo que en nuestro país durante los años 1992 y 1994 han actuado y muy fuertemente, sin importarle justamente quién pasaba, quién venía, a quién iban a matar. El único objetivo era generar terror. En el año 1992, en la Embajada de Israel, en la calle Arroyo, había una embajada, había un edificio, y ha quedado simplemente de eso, los invito a verlo, escombros. Hoy hay una plaza después de muchos años. En el edificio donde hoy estamos, habían civiles. En el edificio donde hoy estábamos, habían argentinos. Argentinos de origen judío y argentinos de origen no judío. Y el terrorismo no mide a quién mata. El terrorismo quiso generar justamente eso, pánico. Y qué casualidad, ¿no? Que aquellos que están señalados por la justicia argentina son los mismos que hoy financian al terrorismo en Medio Oriente. El representante de la AMIA estaba haciendo referencia a lo ocurrido el 18 de julio de 1994, cuando a las 9:54 explotó una bomba que derribó la AMIA, originó 85 muertos. La bomba explotó en el barrio de Once, pero la onda expansiva llegó a todo el mundo. El mayor atentado en la historia del Río de la Plata, Romy Artigas lo recuerda. El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina fue realizado con un coche bomba el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires y dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. La comunidad judeo-argentina es la más numerosa de Latinoamérica y la quinta mayor del mundo. Fue el ataque terrorista más grande y contra instituciones judías en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1000 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos. La onda expansiva arrasó con toda la cuadra del Pastel al 600 en el barrio de Once. Aún a la fecha, no se conocen los autores de este atentado. Ayer en la edición central de Info TNU nos visitó el canciller de la República, Luis Almagro. Con él estuvimos conversando acerca de este conflicto, conversando cómo fueron esas horas junto al presidente de la República, José Mujica, qué pasó con los comunicados que emitió la Cancillería con respecto a este conflicto y también, Fabiana, el famoso tema de la insignia, de la bufanda palestina que le fue entregada a Almagro en el Chuy. Exacto, ese episodio que, como lo hablábamos con integrantes de la comunidad palestina, se dio en la frontera con Brasil y que motivó diversas reacciones de fundamentalmente legisladores y precandidatos de la oposición, fundamentalmente en redes sociales y también a través de declaraciones de prensa. Y sobre esas repercusiones, esto es lo que decía el canciller. Yo creo que se subieron a un caballo que no iba a ninguna parte, porque
mis sentimientos por Israel y las políticas de amistad hacia Israel por parte de Uruguay en este tiempo se han mantenido perfectamente. Las hemos ido fortificando. Las variables comerciales hoy están en el mejor momento en la historia de las exportaciones de Uruguay a Israel. Las variables de cooperación también. El diálogo político es muy franco, pero también teníamos que cambiar un poco la lógica de salir de Uruguay, diálogo político sumiso con Israel, no sometido. Uruguay es un país que tiene que mantener ciertos lineamientos de posición internacional, o sea, un apego a los principios que lo hace el país respetado y el país que puede tener una voz y ser referente en los temas globales y en los temas regionales, porque eso también es la propia persona del presidente Mujica, una referencia para todos estos asuntos. Así que me dolió que no se discutiera conceptualmente, porque no hubieron argumentos. Dijeron, o sea, nadie dijo, bueno, esto es inexacto, este comunicado de la Cancillería es inexacto en estos términos no son los que correspondían, porque el Estatuto de Roma tal cosa o porque el derecho internacional tal otra. No, se dijo, Almagro se puso una bufanda y era un regalo de una comunidad, una colectividad como la Palestina en el Chuy, que debe ser respetada y debe ser valorada. Y si tienen ganas de darle un regalo al canciller, regalarle algo a un diputado, que es algo simbólico, no es algo que uno lo enriquece a uno espiritualmente, como lo enriquece a uno espiritualmente ponerse el kipá o apoyarse en el muro de los lamentos. Entonces, tenemos que entender que esos derechos deben ser respetados por toda nuestra sociedad. Tenemos que entender que esa colectividad palestina en el Chuy tiene los mismos derechos que cualquier otro uruguayo y que se tiene un deseo de entregar algo simbólico que él es tan apreciado, que él es tan caro a sus corazones, a sus sentimientos. Tienen el derecho de hacerlo. Y la colectividad israelita también. Hemos visto a todas las autoridades nacionales de nuestro país en los últimos 20 años vestir todas las cosas que se pueden poner de la colectividad israelita y judía. Y yo verdaderamente siempre eso me ha parecido muy bien y yo también lo he hecho, empezando por mí, si vamos a ponernos las cosas claras. Entonces vamos a reconocer ese derecho un par de veces, por lo menos para la colectividad palestina. ¿Y por qué cree que se polarizó tanto el tema aquí en nuestro país? Porque había campaña electoral y algunos estaban con el robador tratando de llevarse algún voto más. Pero es una manera muy chapucera, muy barata de hacer política. ¿Mantiene usted un contacto habitual con el Comité Central Israelita, por ejemplo? Sí, o sea, cada vez que me pide una reunión, y algunas veces la he pedido yo, tienen las puertas abiertas y incluso con una deferencia que yo tengo hacia Israel o hacia el propio Comité Central Israelita, que si me piden una reunión, esa reunión la tenemos a más tardar al día siguiente, y si pueden ese mismo día, ese mismo día. Son deferencias que uno tiene y un sentido de acercamiento, pero bien, eso es algo. Las puertas de la Cancillería, mientras esté Luis Almagro, van a estar completamente abiertas y Luis Almagro tampoco tiene ningún problema en ir a ningún evento judío israelita. O sea, eso es para mí un imperativo moral incluso. Canciller, ¿cómo fueron esos momentos de tratamiento con el presidente de la República, del comunicado que emitió la Cancillería con respecto al conflicto? Mire, o sea, nosotros sacamos varios comunicados. Si ustedes ven, tenemos una linealidad en esto que ha sido incremental en función del incremento de la violencia. O sea, nosotros arrancamos con el comunicado que condenaba el asesinato de los 3 adolescentes judíos. Después sacamos comunicados en los cuales condenábamos ambas partes en el conflicto, los misiles que ponían en riesgo a la población civil de Israel y la fuerza utilizada por el ejército de Israel en ese conflicto. Después hubieron casos puntuales como una escuela, otra escuela, que fueron atacadas por el ejército israelí. Y bueno, tuvimos que hacer lo que cualquiera haría, lo que debería hacer. Cualquier colectividad política en el Uruguay debería haber hecho eso, porque la muerte de niños en una escuela
es algo muy grave, es algo serio. No puede utilizarse ni siquiera la excusa de escudos humanos, porque los niños, o sea, no pueden... Cuando uno sabe que ese es horario escolar, que ahí están los niños, y uno igual ordena apretar el gatillo, apretar el botón del cohete o de la bomba que va a salir para ahí, uno está asumiendo una responsabilidad muy grave. Y esa responsabilidad muy grave no podemos mostrar condescendencia al respecto. Tenemos que marcar esa responsabilidad, tenemos que hacerla visible, y tenemos que hacerla visible para que la violencia desapare en algún momento. Porque si no, si todos miramos para el otro lado, como hicieron todo el mundo aquí en este país, entonces estamos cometiendo un gravísimo error. Porque el otro se siente validado en esos mecanismos, se siente validado en ese uso de la violencia, y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que esos niños se transformen en blancos militares, pero estamos todos locos. Eso es una irracionalidad completa. No la podemos permitir como sociedad uruguaya. Tenemos la obligación de representarnos y sentirnos bien con valores que sean concebibles con la dignidad humana. ¿Canciller, se pensó en la posibilidad seriamente de retirar a nuestro embajador en Israel? Dadas las circunstancias, no, porque también teníamos por otro lado los cohetes de Hamas. Y Hamas en esos casos estaba cometiendo actos terroristas porque también estaba apuntando o tirando sin mirar y podía pegar en objetivos civiles, y en general pegan en objetivos civiles, obviamente sin los efectos devastadores que han tenido las acciones militares del ejército de Israel. Pero sí es muy fuerte que esa posibilidad existe, y que la posibilidad de víctimas existe permanentemente. Y de hecho hubieron algunas pocas, pero hubieron. Y para mí, o sea, el hecho de tener 15.000 uruguayos en Israel es un elemento importante. Y la protección de esos uruguayos en Israel es un elemento importante. Entonces, esa hubiera sido verdaderamente la última acción diplomática que hubiéramos emprendido. El retiro de los embajadores se dio básicamente de 5 países sudamericanos, latinoamericanos. Sí, y cada uno toma sus decisiones en función de lo que entiende en ese momento. Pero, o sea, no es que exista un efecto dominó que lo hace uno y lo tienen que hacer todos. Cada uno entiende la mejor manera de proteger a su gente, de proteger a su población radicada allí, y de marcar los tantos en el diálogo político con Israel. ¿Cómo ve este proceso que se inició hace algunas horas atrás de alto el fuego? Uno siempre cruza los dedos por la paz, ¿no? Espera que las ideas de una solución negociada, que finalmente alcancemos soluciones pacíficas, que la paz llegue a esas dos sociedades. Ojalá que dure para siempre, es lo que uno quiere, espera, anhela, y en ese sentido todo nuestro respaldo a las negociaciones que emprendan, a la extensión de todas las treguas que sean necesarias para seguir hablando y para seguir encontrando soluciones. ¿Se podrá dar un encuentro en el que de repente la Cancillería esté allí brindando una mano para cada uno de ellos, entre la colectividad palestina y la colectividad judía en nuestro país? En nuestro país sí, y de hecho hemos estado conversando sobre esos asuntos, procurando que obviamente poner ese sentido de paz que transmite la sociedad uruguaya, y que ese encuentro de las colectividades en nuestro país pueda trascender, como hay esfuerzos internacionales al respecto, ¿no? Como una buena señal. Son señales positivas, señales buenas, pero tienen que pasar sobre, obviamente, posicionamientos sinceros, ¿no? O sea, reconocimientos y posicionamientos sinceros. Esa es la clave para el diálogo siempre y para la construcción de una fuerza de paz que sea sustentable. Decíamos que la palabra paz iba a estar a lo largo de este especial sobre Israel y Palestina. Quizás un buen ejemplo sea este informe de nuestro corresponsal Quique Kirsenbaum desde Jerusalén. Los miembros de la comunidad mano a mano marchan una vez más por las calles de Jerusalén sin pancartas y sin banderas. En su mayoría padres e hijos que van a la única escuela en la ciudad en donde árabes y judíos estudian y crecen juntos,
decidieron marchar para retomar los espacios públicos en una época en la que la violencia y el odio se apoderaron de las calles de la ciudad. La escuela cuenta con más de 550 alumnos, mitad judíos y mitad árabes, en donde se enseña el hebreo y el árabe como primeras lenguas. En el momento en que secuestraron a los 3 jóvenes israelíes y como respuesta secuestraron y quemaron al joven palestino, hubo una reunión urgente organizada por los padres de la escuela. Vino mucha gente, no solo de la escuela. Fue un encuentro importante porque nos dimos cuenta que la sensación no era solo de quienes formábamos parte de la escuela, sino de más gente que sentía que pasó algo que amenaza nuestra posibilidad de seguir viviendo aquí. La guerra solo radicalizó más esa sensación. Lo que está pasando en Gaza es terrible. El pensamiento de que parte de la sociedad israelí de la cual formamos parte es responsable de lo que pasa en Gaza, que parece después de una explosión atómica, es insoportable. Y la radicalización, la incitación y la violencia sin fin que estalló en estos tiempos da mucho miedo. De repente se nos rompió la burbuja, escuchamos cosas que no estábamos acostumbrados a escuchar, vimos violencia que no estábamos acostumbrados a ver. Pensé si decirle a mis hijos no hablar árabe en la calle, pensé mucho y decidí no decirles, no quería que escuchen algo así de mí. Evité llegar a lugares determinados para evitar decirles una cosa así, cambié la rutina para que ellos no lo sientan. Pero en el momento en que mi hijo se aleja con su bicicleta y lo llamo o hablo con él en árabe, la gente enseguida se da vuelta, te miran mal. Es una sensación muy desagradable. Primero te miran con miedo, luego con odio como si te quisieran atacar. Nos cuenta Fadi Sidwan, árabe israelí de Haifa que vive en Jerusalén y manda a sus hijos a la escuela mano a mano. Las marchas primero nos dan una sensación que estamos juntos, que estamos entre gente que busca un espacio conjunto. Y segundo, es nuestra declaración como comunidad, que hoy es suficientemente fuerte en el entorno en el cual vivimos, de que aquí estamos y estamos para quedarnos, y no dejaremos de afirmar que judíos y árabes nos negamos a ser enemigos. Nos negamos a ser enemigos, decía el informe, está clarísimo que no hay ganadores en una guerra, Fabián. Y que en este momento estamos en el momento esperado de esa tregua. Las noticias que llegan permanentemente de las agencias internacionales indican que por ahora las dos partes la están respetando, así que de alguna manera es bueno en estas horas, en estos días, no recibir noticias de ese lugar. Cuando comenzamos en el primer informe, la primera entrega de este especial Israel-Palestina, un conflicto con historia, les decíamos que era nuestro interés primordial ayudarlos a pensar, a debatir, acercarles información. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en los últimos 2 viernes. En 1947, Naciones Unidas discute el problema. El Comité sobre la Cuestión Palestina decide que ese Estado debe ser dividido en 2, uno árabe y otro judío. La ciudad de Jerusalén, considerada tierra sagrada para los musulmanes, cristianos y judíos, queda bajo el mando de la ONU. El Estado israelí se funda sobre la guerra. Y eso genera en sus habitantes, en sus descendientes, en quienes lo defienden, una sensación de, bueno, tenemos que combatir contra todos. Y agrego una cosa más, ¿no? Los árabes que vivían allí tampoco tenían una nación. La nación palestina como tal va a empezar a surgir después, es decir, aparecía muy bien en el resumen, ¿no? Yasser Arafat va a ser una figura recién en 1967, 20 años después, porque también los estados árabes que limitan con Israel jugaron sus cartas tratando de sacar a Israel y no reconocían a los propios habitantes palestinos, que son los que han sido expulsados de esos territorios, como un intérprete, como un actor histórico. Entonces también hay una nación palestina que nace fruto de la guerra. Yo creo que realmente hay que tener esperanza, porque siempre lo he dicho, este es un conflicto por la tierra, es un conflicto nacionalista donde la religión vino a entrometerse o vino como una pincelada mucho después. Cierto. Con lo cual hay que apostar a la paz, hay que apostar a las voces moderadas de ambas sociedades, hay que aislar los discursos del odio que siembran el resentimiento, el rechazo en las dos sociedades, aislar a esos radicales, pero hay que dar una oportunidad a la paz. Los actores, todos los actores, los que desde aquí opinan, deben bajar un cambio en creer que tienen la verdad fundamental sobre el conflicto. Vamos a ver, en este caso, a los colegas de CQC que estuvieron allí en Israel y la Franja de Gaza. Si tuvieras que decirme qué fue lo que más impactó en esos días en la Franja. Los sonidos de la guerra.
nosotros estuvimos en un hotel que da sobre el mar Mediterráneo, donde están todos los periodistas. Había 4 o 5 hoteles sobre el mar Mediterráneo donde paran todos los periodistas, que son relativamente seguros dentro de lo que es la inseguridad que se vive en Gaza, donde te puedes morir en cualquier momento. Nosotros una noche recibimos un mensaje del ejército israelí, porque tiene todos nuestros teléfonos, por estas planillas que hay que llenar antes de entrar y demás, donde decía, no salgan del hotel esta noche, no hay ningún lugar seguro en Gaza. Y eso arrancó 8 de la noche el ataque israelí, terminó 5:30 de la mañana, arrancó primero hacia la zona norte, después hacia la zona este y después hacia la zona sur. Y yo tengo la imagen y los sonidos de esa noche, de toda la noche, pero toda la noche, en un lapso de cada 2 minutos, minuto y medio, 3 minutos, boom, 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 boom. Y es terrible esa sensación de escuchar todo el tiempo los estruendos de las bombas y saber que hay gente que se está muriendo, porque cuando está cayendo una bomba y escuchar ese ruido hay gente que se está muriendo. Ya es de noche en la ciudad de Gaza, se escuchan fuertes detonaciones en toda la zona que es fronteriza con Israel. Israel está atacando muy fuerte. A la gente le encanta tomar partido, ¿no? Como te decía, en un clásico es mucho más fácil. Bueno, la gente se hincha del cuadro que se hincha. Y en este caso se futboliza el conflicto totalmente. Tenemos gente que, probablemente sin mirar ninguno de los contenidos que estuvimos viendo recién, antes, emite juicios a diestra y siniestra. Yo creo que en algunos casos tiene que ver con un antisemitismo latente, en otros casos tiene que ver con pararse del lado que te deja mejor parado ante una muchedumbre de Facebook. No hay que dejar de tener en cuenta de que hay gente que pasa muchísimo tiempo en Facebook y que ha elegido estos espacios como sus espacios de socialización y de vinculación, aunque sea con desconocidos. Entonces esa gente, en aras de tener un determinado prestigio, puede comentar de tal o cual forma. Como en toda guerra siempre hay información chatarra, o sea, información buena mezclada con una muy buena parte de información basura, lo cual lo hace más dificultoso, ¿no? ¿Y cómo discernís entre información buena y chatarra? Comparándola, comparando permanentemente. Se manipula la información en el lugar y yendo, vale la pena estar ahí porque uno lo ve y uno dice, bueno, estas cosas pasan y bueno, yo puedo decir que pasan porque las vi y me pasaron. Si vos no mostrás absolutamente ninguna persona herida, si no mostrás absolutamente ningún muerto, si no mostrás ningún cohete cayendo, si estás desinformando. Entonces, no hay más remedio que mostrar. Estar en el lugar es fundamental. El problema de estar en el lugar muchas veces es de que uno está entre árboles en el medio del bosque. En base a tu experiencia, ¿cuál es la diferencia a la hora de dar las noticias, el haber estado en una zona de conflicto o el estar en un escritorio e informar con las fuentes? Lo más importante es que uno confirma cosas que uno piensa o que uno da por asumidas desde muchos años de estar informando, y así como confirma un montón de cosas, después hay otras que se le caen, que eran verdades asumidas y se le caen y quedan hechas trizas. Bueno, ojalá estas 3 ediciones, estos 3 presentaciones hayan servido, Fabián, para acercar más noticias a la gente, acercarle el costado que tal vez no ven comúnmente del trabajo periodístico, y porque también existió desde un principio la intención precisamente de buscar el punto donde a veces no hay encuentro, hay disenso, pero no en forma de debate por el debate puro, por el show, sino en este caso por el aporte periodístico. Y los periodistas, cuando aportamos, también nos sentimos muy conformes con nuestro trabajo. Un gusto para mí haber participado de este programa especial junto al equipo de InfoTNU, conocer la realidad en Buenos Aires, en la frontera entre Uruguay y Brasil, y también aquí en Montevideo. El agradecimiento para todos los compañeros del canal, para la dirección de la televisión pública, para InfoTNU, porque este es un producto de los informativos de la televisión pública que conduce Ileana da Silva, y acá quiero personalizar en Cecilia Custodio y en Mercedes Otero, 2 productoras que han estado trabajando y muchísimo en todo esto, y para todos los compañeros nuevamente el agradecimiento. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.